Bueno, continuamos con el tercer circuito, la simulación número 3. Nos dice calcule la corriente I que depende del tiempo T en el circuito de la figura. Tenemos la siguiente figura, siguiente circuito que tiene un voltaje de 6 coseno 200T que está conectado a una resistencia de 5 ohms, una resistencia de 4 ohms, un inductor de 10 milihenry, un capacitor de 5 milifaradios y una resistencia de 3 ohms. Entonces sacamos W, que es igual a 200 radianes sobre segundo. Sacamos el periodo del senoide y con ello sacamos la frecuencia. 1 sobre T ya nos da el resultado de la frecuencia. Entonces, para hacer estos cálculos necesitamos sumar todas las impedancias de cada uno de los componentes. Estos están en serie, se sumaron en serie. Impedancia A sumada en serie. Entonces la impedancia A va a quedar en paralelo con la del inductor. Entonces sumamos la impedancia B que está en paralelo a la A con la del inductor. Entonces ya nos queda la impedancia B, que viene siendo estas tres, en paralelo con la impedancia de la resistencia de 4 ohms. Y ya la sumada en paralelo nos da el resultado de la impedancia C y nos va a quedar un circuito en serie con la resistencia, con la impedancia de la resistencia número de 5 ohms. Y ya nos queda de la siguiente manera. Y ahora lo que hacemos es calcular la corriente. Ya calcular la corriente, puedo hacer la suma de las impedancias. La impedancia total, pues la suma de la impedancia de 5 ohms y la impedancia C, que tiene que ser esa, que va a ser el voltaje entre la suma de esas dos impedancias. Ya no da el resultado. Ahora vamos a hacer el circuito en multisim para comprobar. Entonces ocupamos la fuente de voltaje. Vamos a ocupar en la parte básica 3 resistencias. Voy a ir una aquí, otra más o menos acá y otra hasta la parte final. Luego ocupamos un inductor que va aquí después de la resistencia, y un capacitor. Agregamos el capacitor. Y a su vez no olvidemos lo que viene siendo la tierra, si no el circuito no funciona. Entonces tenemos tierra, giramos estos dos componentes, clic derecho girar, clic derecho girar. Ahora los acomodamos de la manera más parecida posible al circuito. Vamos a unirlos. Este también lo giramos. Y ya conectamos hasta el voltaje. Conectamos la tierra finalmente. Ahora ya agregamos los valores de la fuente de voltaje, que es de 6 volts. Entonces agregamos en voltaje y en magnitud de la corriente alterna también agregamos 6 volts. El ángulo de fase viene siendo 0, entonces fase de análisis de corriente alterna pues lo dejamos igual en 0. Y lo que viene siendo la frecuencia, lo vamos a poner 31. La frecuencia 31.83098 Hz, que fue la calculada aquí. Entonces le damos a aceptar, se agregan los resultados, los datos. Ahora movemos el valor de la resistencia 1, es de 5 ohms. La resistencia 2 va a ser de 4 ohms. El inductor va a ser de 10 milihenry. Y el capacitor va a tener un valor de 5 milifaradios. 5 milifaradios. Y la última resistencia va a ser un valor de 3 ohms.
Bueno, ya tenemos todos los datos y vamos a calcular lo que viene siendo la corriente que pasa en esta parte. Entonces, nos vamos a la parte de simular, análisis y simulación, análisis de corriente alterna de frecuencia única. Aquí vamos a agregar la frecuencia nuevamente, es 31.83098 Hz. Y no olvidemos el formato de número complejo, que lo vamos a poner en magnitud fase, que es de la forma polar. Entonces, vamos a quitar esto. Aquí tenemos las simulaciones, los resultados que nos puede arrojar el programa. Entonces, como ya dijimos que nos queda este circuito al final, después de todos los cálculos, entonces la corriente que pase por esta impedancia de 5 ohms, pues va a ser la misma para todos, ¿no? Entonces, la corriente que circule la vamos a poner en la impedancia de la resistencia de 5 ohms, que es la corriente de la resistencia 1. Entonces, la agregamos y le damos simular. Entonces, nos dice que al realizar la simulación, la magnitud es 960.1 miliamper. La magnitud a nosotros nos dio 0.958 amperes, y convertido a miliamper pues serían 958 miliamper. Igual esto, si lo convertimos a amper, pues serían 0.960 amperes. Y el ángulo de fase es menos 7.95 grados. Aquí tenemos el ángulo de fase, que es menos 7.92 grados. Muy cercano, ¿no?, a lo que nos da el programa. Ya por los decimales se aleja o se acerca muy poco, pero como podemos comprobar que el resultado es correcto. Bueno, esto ha sido todo de mi parte de las simulaciones. Gracias.